Buenos días chicos, hoy es el segundo día del viaje y vamos a subir a una montaña y ya tengo muchísimo frío y sigo enferma, pero espero que aún eso puedo disfrutar el día. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Guten Morgen. Guten Morgen. No veo nada. Ah. Vale, entendido. Pero del otro lado, del frente. Es triple X. It's like a penis. Smell. I cannot smell. Sorry. I cannot smell anything.
Ay, vamos. When you're taking a photo, you never look on the floor. No. Yeah, we can see here the pink of the beta carotene. Okay, there's an algae here who generate sugars, and the sweet with the salt generate this vitamin. They are called beta carotene. Yeah, the beta carotene is the thing who give the pink pigment to everything. Okay, in the pumpkins you can find some beta carotene. The carrots. Yeah.
gracias a la cordillera de los Andes, este muro natural que tenemos acá, no pasan las nubes a este sector, ¿ya? O pasan pero poquitas, como ahora, ¿ya? Entonces la cordillera de los Andes se genera al chocar las dos placas, la placa de Nazca o la placa del Pacífico con la placa del continente, ¿ya? La placa de Nazca, al ser más pesada, se metió debajo de la placa del continente y están siempre en constante presión, ¿ya? Así levantó a todo Chile del fondo del mar, y al irse apretando siempre se genera como una especie de efecto de acordeón, ¿ya? Por eso siempre tenemos las cordilleras así como paralelas a la unión de las placas, ¿cierto? Tenemos la cordillera de la costa, la cordillera central, la cordillera de Domeyko, la cordillera de los Andes. Son todas de norte a sur, ¿ya? Por eso, porque se va arrugando el planeta, hay partes que crecen como la cordillera y hay partes que se hunden, como el Valle Central, ¿ya? Al irse apretando. Es como esto, ¿cierto? Básicamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó y por eso salió todo Chile desde el fondo del mar, ¿ya? Porque antes ¿cómo se llama? Antes de la formación de la cordillera de los Andes, todo Chile estuvo bajo el mar. Hay mucha gente que dice que aquí tenemos sal porque estuvimos bajo el mar, pero no es así. El mar no es lo que provoca sal en el planeta, sino que es al revés, son los volcanes los que salan el mar. Hay varios volcanes activos bajo el agua que están tirando minerales constantemente en el mar, y muchos volcanes también que están cerca de la costa, por ejemplo en Italia, el Vesubio, el que hizo erupción en... ¿Cómo que se llama ese pueblo? ¿Pompeya? No, Pompeya, ya, el Vesubio. Hawái también tiene muchos volcanes cerca de la costa. Las islas son o material volcánico o puntas de volcanes. Entonces, esos cuando hacen erupción o cuando sacan agua desde el fondo de la tierra, aguas subterráneas como las termas o los geysers, llegan aguas saladas al mar. En cambio aquí, como es muy alto, ¿cierto? Y el camino hacia allá son unos cientos de kilómetros, el agua se va filtrando en la roca y en la arena de los ríos, ¿ya? Entonces va quedando la sal en la parte más alta. A medida que uno empieza a acercarse aquí a los volcanes, en el río, alrededor empieza a aparecer sal en las rocas o en la arena, ¿no? Recomiendo. Pero Como